Hola a todos, el telescopio Euclid ya ha entrado en funcionamiento. Se acaban de publicar hace solo unos días las primeras imágenes tomadas por este nuevo telescopio de la Agencia Espacial Europea y la verdad es que son imágenes espectaculares, pero que puede ser complicado ponerlas en perspectiva si las comparamos, por ejemplo, con las imágenes del telescopio James Webb. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es repasar esas imágenes. Vamos a hablar de qué es lo que ha conseguido Euclid con esas imágenes, por qué es tan importante, por qué es tan valioso y por qué no hay que compararlo con James Webb. De hecho, el telescopio James Webb toma imágenes más nítidas, pero la pista está en cuánto firmamento puede observar James Webb de una tacada y cuánto firmamento puede observar Euclid. Uno es capaz de observar mucho firmamento, una región más grande del cielo, mientras que el otro, James Webb, puede observar menos, y eso lógicamente tiene sus ventajas y desventajas que tienen que ver naturalmente con las misiones para las que han sido concebidos. Así que de eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Y lo que vamos a hacer es repasar esas imágenes que se han publicado por parte de la Agencia Espacial Europea. Esta es la primera, es del cúmulo de galaxias de Perseo. Ya podemos ver que hay multitud de galaxias en la imagen. De hecho, lo vamos a leer ahora en la descripción que han publicado. Se ven 1000 galaxias que pertenecen al cúmulo de Perseo y de fondo se ven a mucha más distancia, hasta a 10.000 millones de años luz, 100.000 galaxias, más de 100.000 galaxias. Muchas de ellas no habían sido observadas hasta ahora y es con esta observación de Euclid cuando se están empezando a descubrir esas galaxias lejanas. Lo que se cuenta en el artículo que publican desde la Agencia Espacial Europea al respecto es, por un lado, hablan de cómo la gravedad provoca que la materia oscura cree estructuras en forma de filamentos, que es lo que popularmente se conoce como el tejido cósmico. Y aquí lo interesante es lo que se cuenta sobre la imagen. Ya se dice aquí, muchas galaxias en este cúmulo, en el cúmulo de Perseo, ya son conocidas, pero Jean-Charles, se refiere a uno de los investigadores del equipo de Euclid, y sus compañeros están interesados en las galaxias pequeñas que no eran visibles sin imágenes de otros telescopios. El cúmulo de Perseo y en realidad todos los objetos que vamos a ver en estas imágenes ya han sido observados en otras ocasiones, pero Euclid es capaz de encontrar información, de encontrar detalles que no habían sido vistos en esas imágenes. Aquí, bueno, tienen unas declaraciones de el equipo de Euclid, pero lo interesante comienza aquí. Dice, en esta imagen vemos más de 100.000 galaxias más allá del cúmulo de Perseo, de las que 50.000 se pueden utilizar para estudiar las lentes gravitacionales débiles. Es un fenómeno que lo que provoca es básicamente que un objeto amplifique la luz de otro, es menos intenso que las lentes gravitacionales provocadas por cúmulos de galaxias y tiene también diferentes propiedades que hacen que sean ideales para estudiar cosas como la expansión del universo. La campaña de observación de Euclid, ya lo pone aquí, toda esa observación del firmamento que va a realizar será 30.000 veces más grande que la región observada en esta imagen. Y esto quiere decir que va a observar miles de millones de galaxias a lo largo de los 6 años que va a durar su misión. Otra característica importante en la imagen de Euclid de Perseo es la tenue luz entre las galaxias en el núcleo del cúmulo. Esta luz está provocada por estrellas que aquí dice el texto free floating, lo que quiere decir es que no están ligadas a ninguna galaxia y es una consecuencia de la interacción de las galaxias entre sí, que hace que algunas estrellas sean arrancadas de esas galaxias y pasen a estar en el espacio intergaláctico. Al estudiar la luz de este cúmulo, la luz interna de este cúmulo, los científicos pueden trazar la historia del cúmulo, es decir, analizar cómo ha sido su pasado, y también muestra la distribución de la materia oscura. Euclid observará numerosos cúmulos de galaxias como Perseo distribuidos a lo largo de ese tejido cósmico de materia oscura y permitiendo, por tanto, obtener una imagen en 3 dimensiones de la distribución de materia oscura en el universo. Ese es uno de los grandes objetivos de Euclid, hay que decir. El objetivo principal de Euclid es crear un mapa en 3 dimensiones del universo. Va a ser el más detallado que se haya creado hasta ahora para entender, por un lado, la distribución de la materia oscura y, por otro lado, el impacto de la energía oscura, que es la responsable de la aceleración de la expansión del universo. El segundo objetivo es este. Puede parecer no especialmente espectacular, pero lo cierto es que lo es por varios motivos. Por un lado, porque esta es la galaxia IC 342. Se la llama también la galaxia oculta porque desde nuestra perspectiva está por detrás del disco de la Vía Láctea, es decir, nuestra propia galaxia, el polvo, las estrellas y el gas de la Vía Láctea hacen que no se pueda ver bien, que haya muchas dificultades para ver a IC 342, a pesar de que está a 11 millones de años luz. En la escala astronómica es poca distancia, está más bien cerca, debería ser una galaxia mucho más impactante, pero no lo es porque nuestra propia galaxia la tapa.
¿Esto qué quiere decir? Que es un objetivo ideal para el instrumento del espectro infrarrojo cercano de Euclid, es lo que se quería poner a prueba, y aquí hay que destacar un par de cosas que no he mencionado en el caso de la imagen del cúmulo de Perseo, pero que es aplicable a todas. Como el telescopio Hubble y James Webb observan regiones más pequeñas que Euclid, hace falta llevar a cabo más observaciones, hace falta dedicar más tiempo de observación para poder obtener la imagen completa de una galaxia, mientras que Euclid puede observar toda la galaxia en una sola observación de unas horas. Lo que dice es, primero aquí arriba, esto aparece en todas las imágenes, es que a lo largo de su vida, a lo largo de su funcionamiento, nuestro detective del universo oscuro, es como llaman a Euclid, va a observar miles de millones de galaxias, desvelando la influencia oculta de la materia oscura y la energía oscura en ellas. Por eso es muy apropiado que una de las primeras galaxias que ha observado Euclid reciba el apodo de la galaxia oculta. Esta galaxia, conocida como IC 342 o también Caldwell 5, aunque es mucho más corriente verla como IC 342, es difícil de observar porque se encuentra por detrás del disco de la Vía Láctea y dice, Euclid ha sido capaz de tomar esta bonita y nítida imagen gracias a su increíble sensibilidad, a su increíble capacidad de observación, su sistema óptico. Pero dice, lo más importante aquí es que Euclid ha utilizado su instrumento del infrarrojo cercano para poder atravesar ese polvo de la Vía Láctea y medir la luz de muchas estrellas de poca masa, más frías, que dominan la masa de la galaxia IC 342. IC 342 está a 11 millones de años luz de la Tierra, ya digo, es cerca en escala astronómica. Es tan grande como la luna llena en el firmamento, si la pudiésemos ver a simple vista tendría el mismo tamaño que la luna llena, y como galaxia espiral se considera que es similar a la Vía Láctea. Es difícil estudiar nuestra propia galaxia porque nos encontramos en ella, así que solo la podemos ver de perfil, pero al estudiar galaxias como IC 342 podemos aprender mucho sobre eso, dice Leslie, que es parte del equipo de Euclid. Euclid no es el primero en observar la galaxia oculta. El telescopio Hubble también ha observado su núcleo con anterioridad, pero hasta ahora había sido imposible estudiar la historia de formación de estrellas de toda la galaxia. Hubble no era capaz de observar toda la galaxia de una tirada. Además, los científicos ya han encontrado muchos cúmulos globulares en esta imagen, algunos de los cuales no habían sido identificados con anterioridad. Euclid observará miles de millones de galaxias similares, pero más lejanas, todas distribuidas en el tejido cósmico de los filamentos de materia oscura, y bueno, aquí repiten que servirá para crear un mapa en 3 dimensiones del universo. Aquí tenemos la galaxia irregular NGC 6822, que es también un objetivo muy interesante porque es una galaxia irregular como muchas que va a estudiar el telescopio Euclid. De hecho, la mayoría de galaxias que va a ver durante su funcionamiento van a ser así, van a ser galaxias irregulares, van a ser galaxias pequeñas que no tienen nada que ver con las galaxias elípticas y espirales, las galaxias grandes. De hecho, se cree que las galaxias irregulares son el cimiento, la base de esas galaxias como la Vía Láctea y como muchas otras galaxias grandes que vemos en el universo. Y esta en particular, NGC 6822, es interesante porque está a 1,6 millones de años luz de la Vía Láctea, es decir, está cerca, a diferencia de otras galaxias irregulares que están mucho más lejos. Y lo interesante aquí de nuevo es, por un lado, esa capacidad de observación de Euclid y por otro lado la rapidez, porque ya lo pone aquí, dice, para crear un mapa en 3 dimensiones del universo, Euclid observará la luz de galaxias hasta a 10.000 millones de años luz. La mayor parte de las galaxias en esa época del universo no son galaxias espirales limpias, vamos a decirlo así, sino que son galaxias irregulares y pequeñas. Son los bloques fundamentales de galaxias más grandes como la nuestra. La primera galaxia irregular que ha observado Euclid es una galaxia enana llamada NGC 6822, que está a 1,6 millones de años luz de la Tierra. Es parte del mismo cúmulo de galaxias de la Vía Láctea, es decir, es parte del grupo local, es el nombre que se le da, junto con Andrómeda, la galaxia del Triángulo y todas las galaxias satélite de ambas, de Andrómeda y la Vía Láctea, y fue descubierta en 1884. En 1925, Edwin Hubble fue el primero en identificar NGC 6822 como un sistema estelar remoto, es decir, estaba más allá de la Vía Láctea. NGC 6822 ha sido observado muchas veces. En la última ocasión por el telescopio James Webb, dice, pero Euclid es el primero en capturar toda la galaxia y su entorno en alta resolución en 1 hora más o menos, algo que no hubiera sido posible con telescopios en tierra porque la atmósfera evita este nivel de nitidez, o con el telescopio James Webb porque hace imágenes muy detalladas de pequeñas regiones del firmamento. Es decir, el telescopio James Webb no es capaz de observar toda la galaxia. De hecho, el enlace del telescopio James Webb es este, y ya vemos que sí, que la imagen es espectacular, como todas las de James Webb,
pero si nos fijamos es solo una parte de la galaxia, no es toda la galaxia, ni mucho menos. Es la gran diferencia entre James Webb y Euclid. James Webb es capaz de obtener muchísimo detalle, se pueden ver galaxias de fondo por detrás de esta galaxia irregular, pero solo ve una pequeña parte de la galaxia completa, como se puede ver aquí con Euclid. Y Euclid es, por tanto, el primer telescopio que puede observar toda la galaxia irregular del tirón. Un aspecto interesante de esta galaxia es que sus estrellas contienen una baja cantidad de elementos que no sean hidrógeno o helio, es decir, una cantidad baja de metales. Sin embargo, estos elementos más pesados se producen en el interior de estrellas a lo largo de sus vidas y no son muy comunes en la infancia del universo, antes de que la primera generación de estrellas naciese, viviese y muriese. Al estudiar galaxias de baja metalicidad como NGC 6822 en nuestro vecindario galáctico, es decir, cerca de la Vía Láctea, podemos aprender cómo evolucionaron las galaxias en la infancia del cosmos, explica Leslie Hunt del Consorcio de Euclid. El Consorcio de Euclid es una asociación, un consorcio, como dice la palabra, de más de 1000 científicos de 13 países, incluyendo países de Europa y Estados Unidos. Además de estudiar la historia de formación de estrellas de esta galaxia, que ahora se puede hacer gracias a la información en color del instrumento de infrarrojo cercano de Euclid y su gran campo de visión, los investigadores han identificado muchos cúmulos globulares en esta imagen que desvelan pistas sobre cómo se creó la galaxia, sobre cómo se terminó formando. Los cúmulos globulares son agrupaciones de cientos de miles de estrellas unidas por su gravedad, son algunos de los objetos más antiguos del universo y muchas de sus estrellas se formaron en la misma nube de material. Por eso, tienen un registro fósil de los primeros episodios de formación de estrellas en las galaxias en las que se encuentran. Y eso nos lleva precisamente a esta imagen del cúmulo globular NGC 6397. Es el segundo cúmulo globular más cercano a la Tierra, lo veremos ahora en la descripción. Está a algo más de 7500 años luz de nuestro planeta y es un gran ejemplo también de la capacidad de observación de Euclid. Aquí lo que vemos es principalmente estrellas, pero vemos todo el cúmulo globular y en la propia página explican por qué es una herramienta perfecta para este tipo de estudios. Dice, hay localizado unos 7800 años luz de la Tierra, NGC 6397 es el segundo cúmulo globular más cercano a nosotros. Junto con otros cúmulos globulares orbita el disco de la Vía Láctea, donde se encuentran la mayoría de las estrellas. Los cúmulos globulares, ya lo hemos leído antes, son algunos de los objetos más antiguos del universo, contienen muchas pistas sobre la evolución de las galaxias. Dice, el reto es que es generalmente difícil observar un cúmulo globular completo en una sola observación. Sus centros contienen muchas estrellas y muchas de esas estrellas tan brillantes ocultan el brillo de las más tenues. Las regiones exteriores se extienden mucho y contienen principalmente estrellas tenues de poca masa y son esas estrellas tenues, que son también más viejas, las estrellas menos masivas, más tenues son las que viven vidas más largas, las que nos pueden contar muchas cosas sobre las interacciones previas de la Vía Láctea o con la Vía Láctea, de ese cúmulo con la Vía Láctea. En la actualidad, ningún otro telescopio, además de Euclid, puede observar el cúmulo globular completo y al mismo tiempo distinguir los miembros estelares tenues, es decir, esas estrellas en las regiones exteriores, de otras fuentes cósmicas, explica Davide Massari del Consorcio de Euclid, que trabaja en el Instituto Nacional de Astrofísica en Italia. Dice, por ejemplo, el telescopio Hubble ha observado el núcleo de NGC 6397 en detalle, pero haría falta mucho tiempo de observación con el telescopio Hubble para poder observar los alrededores, las afueras del cúmulo, algo que Euclid puede hacer en solo una hora de observación. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que también está creando un mapa de la Vía Láctea en 3 dimensiones, puede seguir el movimiento de esos cúmulos globulares, pero no es capaz de ver qué está sucediendo con esas estrellas tenues. Y los telescopios en la superficie del planeta pueden cubrir un campo de visión más grande que Euclid, pero con una resolución y profundidad más pobre, por lo que tampoco pueden llegar a distinguir los exteriores, las regiones más externas del cúmulo globular. Y aquí dice el artículo que David y sus compañeros utilizan Euclid para buscar las colas de marea de los cúmulos globulares. Una cola de marea es una estela de estrellas que se extiende muy lejos del cúmulo debido a una interacción anterior con una galaxia, es decir, a una interacción gravitacional. Esperamos que todos los cúmulos globulares en la Vía Láctea tengan este tipo de estelas, pero hasta ahora solo hemos visto un puñado. Si no hay colas de marea, podría haber un halo de materia oscura, una corona de materia oscura alrededor del cúmulo globular que evite que las estrellas que están en el exterior escapen, que sean descolgadas del cúmulo. Pero no esperamos que haya
a los de materia oscura alrededor de objetos más pequeños como los cúmulos globulares, sino que estén presentes solo en torno a estructuras más grandes como galaxias enanas o la Vía Láctea en sí misma. Si Davide y su equipo encuentran colas de marea para NGC 6397 y otros cúmulos globulares en la Vía Láctea, eso les permitirá calcular de manera muy precisa cómo los cúmulos globulares orbitan a nuestra galaxia. Y esto nos dirá cómo se distribuye en la Vía Láctea, añade Davide. Además, también dice, con las observaciones de Euclid, el equipo quiere determinar la edad de los cúmulos globulares para investigar las propiedades químicas de sus poblaciones de estrellas y estudiar las estrellas enanas ultrafrías, es decir, las estrellas con la cantidad más baja de masa de ese cúmulo globular y de otros que estudien. Y la última imagen, seguramente desde el punto de vista visual, es la más espectacular y es la nebulosa cabeza de caballo. Es un objeto muy popular de observación, es muy conocido y aquí está como lo ve Euclid, y en la propia descripción de la imagen dicen que en más o menos 1 hora es el tiempo que tardó Euclid en obtener esta imagen de la nebulosa cabeza de caballo, que ya digo, es una imagen espectacular, es una región de formación de estrellas muy conocida, está en el cinturón de Orión, muy cerca de una de las estrellas del cinturón de Orión, de Alnitak, y lo vamos a leer de hecho porque está aquí en la descripción también. Dice: a 1375 años luz, la cabeza de caballo, visible como una nube oscura con la forma de una cabeza de caballo, que yo tengo que reconocer que nunca he conseguido verla, es la región de formación de estrellas gigante más cercana a la Tierra. Se encuentra justo al sur de la estrella Alnitak, la estrella más al este del famoso cinturón de Orión, que está compuesto por 3 estrellas y es parte de la enorme nube molecular de Orión. Muchos otros telescopios han tomado imágenes de la nebulosa cabeza de caballo, pero ninguno ha sido capaz de crear una imagen tan nítida y tan grande, tan amplia como Euclid en una sola observación. Euclid capturó esta imagen de la nebulosa cabeza de caballo en más o menos 1 hora, mostrando la capacidad de la misión de observar rápidamente una zona con un nivel de detalle sin precedentes hasta el momento. En esta nueva observación de Euclid de la guardería estelar, los científicos esperan encontrar muchos planetas de una masa similar a Júpiter y también enanas marrones, decía por aquí, aquí está, no vistas hasta ahora, así como estrellas en su infancia. Dice: estamos especialmente interesados en esta región porque la formación de estrellas está teniendo lugar en condiciones muy especiales, lo explica Eduardo Martín Guerrero de Escalante del Instituto de Astrofísica de Canarias, en Tenerife, aquí en España, y que es un científico también de la misión de Euclid. Dice: estas condiciones especiales están provocadas por la radiación procedente de una estrella muy brillante llamada Sigma Orionis, que se encuentra justo por encima de la cabeza de caballo y que está justo fuera del campo de visión de Euclid en esta imagen. Dice: la estrella es tan brillante que el telescopio no vería nada. O sea, no llegaría a ver la nebulosa si apuntase directamente a la estrella. Si la estrella estuviese en el campo de visión, Sigma Orionis brilla tanto que directamente la nebulosa no se podría ver. La radiación ultravioleta de Sigma Orionis provoca que las nubes tras la cabeza de caballo brillen, mientras que las nubes espesas de la cabeza de caballo en sí misma bloquean la luz que se encuentra detrás de ellas. Esto hace que la cabeza esté completamente oscura. La nebulosa en sí misma está compuesta principalmente por hidrógeno molecular frío, que proporciona muy poco calor y no proporciona luz. Los astrónomos estudian las diferencias en las condiciones de formación de estrellas entre las nubes oscuras y las nubes brillantes. La estrella Sigma Orionis en sí misma pertenece a un grupo de más de 100 estrellas llamado un cúmulo abierto. Es el nombre que se le da a las estrellas jóvenes, estrellas que cuando se forman permanecen unidas durante un tiempo con otras estrellas en un cúmulo abierto. Todas las estrellas, se plantea por lo menos así, comienzan su vida en un cúmulo abierto. Esto afecta al Sol también. El Sol en su infancia debió ser parte de un cúmulo abierto junto a muchas otras estrellas y con el paso del tiempo las interacciones gravitacionales hicieron que ese cúmulo se dispersase. Ese es el futuro que le espera también al cúmulo de las Pléyades, por ejemplo, que es un cúmulo abierto y que es muy conocido porque se puede ver a simple vista en el firmamento en nuestro planeta. Sin embargo, los astrónomos no tienen la imagen completa de todas las estrellas que pertenecen al cúmulo. Gaia ha desvelado muchos nuevos miembros de ese cúmulo de estrellas al que pertenece Sigma Orionis, pero hemos visto nuevas estrellas candidatas, enanas marrones y objetos de masa planetaria en esta imagen de Euclid, así que esperamos que Euclid nos dé una imagen más completa. Estas han sido las 5 imágenes publicadas por parte de la Agencia Espacial Europea del telescopio Euclid y son una demostración de su capacidad de observación. Ya digo, ninguna de las imágenes de por sí es especialmente espectacular en comparación al grado de detalle del telescopio James Webb.
Cualquier imagen de telescopio James Webb que veáis, sobre todo si os fijáis en las galaxias más lejanas, se ve un nivel de detalle más grande, mucho más grande. Podemos tomar como ejemplo esta, del cúmulo de galaxias de Perseo. Aquí la he puesto para poder ampliarla. En la resolución original, si nos fijamos, se ven muchísimos puntos pequeños. Estos son galaxias, en algunos casos hasta 10.000 millones de años luz, pero si nos fijamos, las galaxias espirales más grandes que hay por aquí, galaxias elípticas, no se llega a reconocer, no se llega a apreciar mucho detalle. Se intuye más o menos aquí, por ejemplo, en esta galaxia espiral. Y esto es porque esta imagen en particular, Euclid la tomó en 5 horas y obtiene mucha información, pero claro, no es tan nítida como el telescopio James Webb. Lo podemos comparar con esta imagen del telescopio James Webb. En la primera imagen de campo profundo que se publicó del telescopio James Webb, claro, si nos fijamos aquí en las galaxias más lejanas, como puede ser esta, por ejemplo, es que no hace falta ni ampliarla para ver que se ve mucho mejor, pero lo podemos hacer. Y podemos ver que en las galaxias incluso más lejanas se aprecia más detalle. ¿Por qué? Porque James Webb ha sido concebido, entre otras cosas, para precisamente esto, para estudiar con detalle galaxias muy lejanas, incluso más lejanas que las que puede observar Euclid a más de 13.000 millones de años luz, porque la misión de James Webb, entre otras, es entender cómo fueron los primeros momentos del universo, las primeras galaxias, cómo fue la vida de las primeras galaxias, cómo fue la vida de las primeras estrellas, quizás incluso llegar a observar esa primera generación de estrellas, la población 3 es como se le llama, mientras que Euclid tiene un cometido muy diferente, que es el de crear un mapa de la distribución de materia oscura en el universo, intentar también observar ese impacto de la energía oscura midiendo el desplazamiento al rojo de la luz de galaxias muy lejanas y la distancia a la que están, y por tanto, claro, uno necesita observar regiones muy pequeñas del firmamento pero con muchísimo detalle, y otro necesita captar todo el detalle que pueda, sí, que ser lo más preciso posible, pero observar mucho más firmamento y de una manera mucho más rápida. Estamos hablando de 5 horas, 1 hora, es muy poquito tiempo de observación, porque si no, de otra manera no se podría llevar a cabo esa misión, que lo que quiere es que la observación completa de Euclid cubra más o menos la tercera parte del firmamento. Eso con el telescopio James Webb llevaría cientos de años, miles de años, sin exagerar, no estoy exagerando. Llevaría muchísimas observaciones de más horas y no es por tanto algo práctico. Es decir, son telescopios con dos cometidos muy diferentes. Y por eso digo que hay que intentar no compararlos, porque sí, el nivel de detalle de las imágenes de James Webb es espectacular, pero claro, es una región de cielo muchísimo más pequeña que lo que se ve aquí. Entonces estas galaxias más lejanas se ven con mucho menos detalle, pero es que, ya lo decía en la descripción, hay más de 100.000 galaxias de fondo. Es una barbaridad y es lo que necesita Euclid para poder crear ese mapa en 3 dimensiones del universo, el más completo que se va a crear hasta la fecha y que ayudará a entender el papel de la materia oscura y cómo ha ayudado a moldear las galaxias que podemos observar en el universo y a lo largo de la historia del universo, así como el papel de la energía oscura en la aceleración de la expansión del universo. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Quería repasar estas imágenes que creo que valía la pena. Las repasamos en un directo hace unos días, pero fue también con mucho detalle en las imágenes en sí, pero sin prestar demasiada atención a las descripciones o que se contaba, porque quería reservarlo para este vídeo. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo. Ya habréis visto que, como siempre, he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y, por tanto, lo único que me queda por decir, que ya veo que llevo más de 20 minutos de vídeo, es que, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Muchas gracias por ver los vídeos. Espero que este haya sido entretenido, que os haya servido para ver esas imágenes de Euclid y entender, porque es una misión que es importante, pero es diferente a la de James Webb. Ni mejor ni peor, son diferentes, no tiene más misterio que ese. Y lo único que me queda por decir, por tanto, como siempre, es que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, que ya sabéis que me tenéis en redes sociales, que me tenéis en el blog, que me tenéis en el podcast y que me tenéis también, por supuesto, aquí en YouTube en esos directos que hago todos los días, menos los sábados de 10:30 de la noche, 11 de la noche según, hasta 12:30 a 1 de la noche en horario peninsular español. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo. Muchas gracias por estar ahí semana a semana. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.